Bien, amados hermanos, muy buenos días. Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a la casa de Jesús, que hoy recibas la mejor gracia de tu vida. Amén. El título del mensaje de hoy es La oración de los peregrinos y hemos leído Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 10. Hermanos, hay algo de cierto en nuestra vida de fe. Es que vamos a comenzar nuestra vida de fe, pero no vamos a poder hacer la evangelización mundial con nuestras fuerzas. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. Fuimos llamados por Jesús con un gran propósito de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Sin embargo, hoy tenemos que entender cómo es que hizo la iglesia primitiva, la primera iglesia que Jesús fundó. Ellos no tenían ningún trasfondo, ellos no eran gente adinerada, no tenían aviones, no tenían carros, no tenían caballos, es más. Sin embargo, a pesar de que no tenían todo eso, llegaron a conquistar el mundo entero predicando el evangelio. Esto no es algo común, porque si eso fuera algo normal, entonces todas las demás ideologías del mundo hubieran conquistado, pero no es algo común lo que está pasando aquí en la iglesia primitiva. Por eso hoy quiero hablar con ustedes de dos cosas muy importantes. Uno, la oración, ¿sí? Y dos, preparación. ¿Sí? Uno, la oración y dos, la preparación. Cuando Jesús viene y establece su iglesia y luego asciende a los cielos, ¿cómo es que dejó a su iglesia? No es que dejó a la iglesia con puertas abiertas para que puedan predicar, sino que la iglesia primitiva tenía prohibido predicar el evangelio. Ellos no podían predicar el evangelio como estamos aquí ustedes y yo reunidos. Ellos estaban prohibido predicar el nombre de Jesús. Encima de eso, si es que sabían que eran cristianos, ¿saben lo que hacían? Los excluían de la sociedad. O sea, si se enteraban que eran cristianos y eran seguidores de Jesús, los excluían de la sociedad. ¿Ah? Encima de eso, no eran personas de gran influencia, no eran personas muy adineradas, no eran personas que tenían influencia política. ¿Cómo esta iglesia pudo llegar a ser la evangelización mundial? Esa es la pregunta de la introducción. ¿Cómo una iglesia tan pequeña, tan débil, sin fuerzas, pudo lograr conquistar el mundo entero? Bueno, Jesús le dio tres cosas. No he sido una persona que tenía amistades por todos lados y era amiguero y hablaba con todos. No he sido ese tipo de persona, era muy reservado. Llegaba a casa, comía en mi cuarto, con la familia, estudiaba, veía algunas películas, etc. Pero no era una persona muy sociable. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando llegué a entender el poder del evangelio, en mí despertó algo muy diferente. Entonces entendí, he sido tímido, he sido callado, he sido reservado, guardado por tanto tiempo, pero por las cosas equivocadas. Lo hacía solamente por mí. Hasta que llegué a entender, este evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. Eso despierta hasta en las personas más tímidas que puedas conocer un fervor, un anhelo para hablar acerca del nombre de Jesús. Ese es el poder del evangelio, hermanos. Y Jesús les empieza a hablar de esto. Si conocemos el evangelio, vamos a conocer lo que es verdadero poder. Y no estoy hablando acá de alguna influencia política o militar o económica, sino un poder que proviene de lo más profundo de nosotros. Si conozco el verdadero evangelio, voy a conocer qué es lo que realmente significa ser libre. Si conozco el evangelio, voy a realmente saber lo que significa qué es felicidad. Si ustedes le preguntaran, y esto es algo que pasa, no me respondan, simplemente es algo que ustedes tienen que meditar. Si le preguntan, ¿eres feliz? ¿Eres realmente feliz? Para mí la respuesta es sí. Soy muy feliz.
¿Saben por qué? Porque conocí a mi Creador. Conocí a aquel que me llamó desde antes de la fundación del mundo, a Jesucristo. Conocí al Rey del universo. Y sé que Él está juntamente conmigo ahora. Eso me trae mucha felicidad. Y puede alrededor mío estar pasando muchas cosas. Puede alrededor mío estar pasando situaciones de repente en la familia, o en la economía, o en la sociedad, o incluso con la misma salud. Sin embargo, esa felicidad no se mueve porque el Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Cuando Jesús les empieza a predicar el Evangelio, ¿ustedes recuerdan cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Inmediatamente Jesús le dice, bendecido eres Pedro, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás. Porque le revela algo muy importante. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es algo espiritual lo que estás haciendo ahorita, Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro, le dice. Le da una identidad, porque su nombre original es Simón, hijo de Jonás. Es su nombre original, Simón. Inmediatamente, ¿qué hace Jesús? Le da una nueva identidad. Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Yo me imagino ese momento. Jesús me está diciendo un nombre nuevo. Me está dando otro nombre del cual yo soy conocido. Simón es mi nombre normal, pero me está diciendo yo soy Pedro. Y le dice la razón. Le dice, porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro significa roca. Sobre esta roca, sobre esta confesión. La confesión que da Pedro es la roca que nosotros tenemos como hijo de Dios. Amén. Y luego le dice algo muy interesante. Algo que está afligiendo a muchos en estos tiempos. ¿Por qué les digo esto? Esta semana fuimos al campo, nos llegó una llamada, por favor ayúdenos a orar por una muchacha que está endemoniada. Muy bien, dijimos, está bien, vamos a orar por ella. Y cuando llegamos, nos comentaron que el día anterior habían orado, pero como no estaban cerca, habían orado por teléfono. Y en el momento que estaban orando por teléfono, el techo empezó a zamaquearse. Y de lejos, porque la niña no estaba allí, la niña estaba al costado y se escuchaba que la niña se burlaba de la oración. Se reía y se burlaba. Entonces al día siguiente dijeron, vamos directamente, vamos presencialmente. Fuimos, un grupo de pastores, fuimos. Y cuando llegamos, pues yo pienso que así son las tinieblas, ¿no? Se esconde. No se reveló, no se manifestó como cuando se había revelado por teléfono. No, sí, yo duermo muy tranquila. Sí, no, yo no tengo ningún problema. Y hasta que le dijeron, ¿vas a recibir a Cristo en tu corazón? Sí, no tengo ningún problema. Llegó a recibir a Jesús en su corazón. Escuchen bien, pero ni bien le empezamos a decir estos hábitos que abren puertas para que entres tinieblas, tienes que cortarlo, inmediatamente saltó. Inmediatamente. Por ejemplo, si uno tiene alguna enfermedad, digamos, una enfermedad de la presión alta, y el doctor te dice, tienes que dejar de comer cosas grasosas como hamburguesas, tienes que hacerlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para tu salud. ¿No te va a gustar? Obviamente. ¿A quién no le gusta comer una rica hamburguesa? Bueno, al menos a mí. ¿No es cierto? Pero dice, tenemos que cortar. Muy bien, lo dejamos. Pero en ese momento, cuando le dijeron, mira, entramos a la casa de la muchacha y tenía stickers de todos lados pegados, de una cantante que cuando empezamos a averiguar las letras de esas canciones, eran letras que atraían demonios. Y entonces ella, obviamente, como cualquier muchacha, no conocen este trasfondo espiritual. Simplemente lo ven como música que les atrae y suena muy chévere, pero detrás de todo eso, remanentes, escúcheme bien, las tinieblas van a aprovechar cualquier cosa para querer destruir su paz y su felicidad. Y entonces, tanto se había llenado esto, puso stickers, puso pósters. Y cuando le dijimos, vamos a quitar esto, era un póster chiquito nada más, la mitad de esto. Vamos a quitar esto. Lo quitamos uno, inmediatamente dijo, no toques mis cosas. Se manifiesta. Se manifiesta ahí. Vamos a orar otra vez. Empezamos a orar otra vez. Obviamente, después pudimos tener una conversación más tranquila,
con la muchacha y oramos para que haya continuación con esta muchacha. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque las tinieblas son reales. Existen las tinieblas. Y lo que quieren hacer es destruir. Eso no es juego. Se me olvidaba una parte muy importante. ¿Qué había hecho esta muchacha la noche anterior? Había estado jugando la Ouija por internet. Entonces se manifestó esto. O sea, son puertas que se abren, son puertas muy pequeñas que parecen incluso inocentes, porque claro, uno ve un juego por internet, no va a ser cosa grave, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Entran las tinieblas. Las tinieblas no respetan. Ellos no te dicen, es que es menor de edad, es que es un niño. Ellos no dicen eso, las tinieblas. A las tinieblas no les interesa qué edad tengas. Lo que a ellos les interesa es simplemente destruirte de por dentro. Y de esa manera va a destruir a toda la familia. Por eso Jesús, cuando escucha la confesión de Pedro, ¿qué es lo que le dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán. Aquel que conoce el Evangelio, aquel que conoce el poder de Cristo, las puertas del Hades, las tinieblas, el infierno, Satanás, los demonios, no pueden prevalecer contra nosotros. No pueden. No van a prevalecer. Porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es vida. Eso es algo que tenemos que entender como iglesia. Luego le dice, y a ti te voy a dar la llave del reino de los cielos. Si nosotros, siempre les digo esto, ustedes los que van a casa, sea comprado o alquilado, tenemos tranquilidad cuando tenemos la llave en el bolsillo, ¿cierto? Tenemos la llave en el bolsillo, tenemos tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos llave de la casa? Te asustas, ¿no es cierto? ¿Y dónde he dejado mi llave? ¿Y dónde está mi llave? Empezamos a buscar de aquí para ¿y dónde está la llave? No habré dejado la llave por acá. ¿Por qué? Porque perdiste el acceso a tu lugar más cómodo, a casa. Y Jesús le dice esto a Pedro, le dice, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Tú vas a poder entrar al reino de los cielos con esta llave que te estoy dando. Esa es la mejor bendición que hemos recibido. Confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Haber conocido a Cristo nuestro Creador, haber conocido a Cristo nuestro Redentor, nuestro Salvador, es la mejor bendición que hemos podido recibir, amados hermanos. Dile a tu hermano que está a tu lado, hemos conocido a Cristo. Dile, hemos conocido a Cristo, conocemos a nuestro Salvador. Y si uno lee Mateo 6 del 13 y llega hasta el versículo 20, miren, acaba de pasar algo tan maravilloso, acaba de suceder algo que no había pasado antes en la historia de la iglesia. Por primera vez, Jesús le dice a Pedro que él va a recibir tremenda bendición. Escuchen bien esto, si Jesús le dijera eso a ustedes, pónganse en el lugar de Pedro un ratito, un momentito nada más. Jesús le dice esto a ustedes, ¿qué es lo primero que uno siente? Alegría, gozo, ¿no es cierto? Soy bendecido por Jesús. ¿Qué es lo primero que harías? Lo primero que haría es que contarle a alguien. Oye, ¿no sabes que ayer estuve con Jesús? ¿Cómo me llamo? Simón. No, ya me llamo Pedro ahora, le dice. ¿Qué? ¿Cómo que te llamas Pedro? No, es que ayer Jesús me cambió de nombre, me ha dicho que yo soy Pedro, ¿no? Hubiera sido una conversación así con las amistades, con los amigos, con la familia. Pero Jesús en el versículo 20 le dice, y les mandó a que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué después de haber pasado algo tan maravilloso, una tremenda cosa ahora, lo primero que Pedro va a querer hacer es contarle a alguien esto, ¿no es cierto? A los demás. Y le dice, no, vas a tener que, todavía no. ¿Qué creen que le estaba diciendo allí Jesús a Pedro? Ora. Oración. Cuando tienes algo que no puedes contar, ¿qué haces? Oras. No te queda otra. Le estaba dando la opción de solamente orar. No había otra opción. Simplemente es oración. Y allí viene la fuerza de la iglesia. La oración. Hemos recibido tremenda bendición
Somos llamados la novia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y ahora tenemos que empezar a disfrutar esta bendición de la oración, el verdadero poder de disfrutar la oración. Somos peregrinos en este mundo, hermanos. Antes de entrar al mensaje, quiero explicar el título, la oración de los peregrinos. ¿Qué significa un peregrino? Somos peregrinos en este mundo, ¿por qué? Porque no estamos aquí para siempre. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, no estás aquí para siempre. Dile, no te acostumbres aquí porque no estás aquí para siempre. ¿Ah? Este mundo, esta tierra es extraña para nosotros. ¿Sí? Este mundo, esta tierra tiene que ser extraño para nosotros. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Y si hermanos remanentes, queridos hermanos, familia en Cristo que están hoy acá, si algún momento sienten que el mundo no va con ustedes, es correcto ese sentimiento. Es correcto. Si ustedes en algún momento sienten que de repente no encajan en el mundo, ¿por qué el mundo no? Es que eso es correcto. ¿Saben por qué? Porque son ciudadanos del cielo. Es correcto eso. Más bien preocúpense si están muy cómodos en este mundo. Adelante. Preocúpense si es que ustedes están muy cómodos en este mundo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahora, el peregrino, ¿qué es lo que comúnmente hace? El peregrino hace un viaje por devoción. El peregrino va a hacer un viaje por devoción o por voto. Este mundo es nuestro viaje por devoción. Este mundo es nuestro viaje por devoción. ¿Por qué? ¿Hay cansancio o no hay cansancio? Cuando salen a trabajar, ¿se cansan o no? ¿Hay malestar en este cuerpo o no hay malestar en el cuerpo? ¿Cierto? ¿Ah? Cuando estamos afuera, ¿nos peleamos a veces o no? ¿Renegamos a veces o no? Sí, hay momentos que nos incomodamos mucho con la gente de afuera. ¿Saben por qué? Porque no estamos en este mundo para siempre y este mundo es nuestro viaje de devoción. Por eso somos llamados peregrinos. Dicho esto, los discípulos, al escuchar que Jesús le dijo que no dijeran nada a nadie, estoy seguro que se pusieron a orar. No les quedaba otra. Porque ese pensamiento que se quedó con ellos se tiene que transformar en oración. Ahora, cuando ustedes piensan en oración, ¿qué es lo que comúnmente pensamos? Respuesta. Voy a orar para que Dios me dé algo. Es lo común. Si ustedes hablan con muchos ateos en el mundo, más que tengan un razonamiento o algo lógico o algo razonable, siempre se van más al lado sentimental o emocional. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Ese es su argumento. Si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? Es su argumento. ¿No? Sin embargo, ¿por qué? Porque están viendo la oración que tengo que pedirle algo a Dios y Él tiene que hacer como yo le he pedido. Pero déjenme decirle, hermanos, que la oración no es eso. Eso es parte de, pero no es la oración completa. En Hechos 1:8, ¿qué le dice Jesús? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el estándar de mi vida de fe. El estándar de mi vida de fe no es dependiendo de cuántas respuestas estoy recibiendo. Eso no es el estándar de mi vida de fe. El estándar de mi vida de fe no es porque depende si recibo o no recibo lo que le pedí a Dios. Eso no es mi vida de fe. Mi estándar de vida de fe es Cristo. Mi estándar de vida de fe es que tengo el Evangelio, conozco a mi Creador, sé quién es Jesús. Ese es mi estándar de vida de fe. Me dé o no me dé, eso no me interesa. A mí me interesa es su presencia, es estar con Él, es que Él esté juntamente conmigo. A lo largo de la Biblia, si ustedes ven los hijos de Dios, los que fueron representantes, fueron testigos de Dios, David, Salmos 23, David escribe esto, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice esto,
aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y luego dice la razón. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. David no dice, no voy a entrar al valle de sombra de muerte. Sabía que tenía que entrar a veces. Pero ¿cuál era su respuesta a la oración allí de David? Es que tú estás conmigo. Cuando muere Moisés, el pueblo de Dios está en una situación poco adversa porque, claro, muere el líder Moisés, que había sacado todo el pueblo de Israel de Egipto y está a punto de entrar a Canaán, pero ahí muere Moisés porque Dios le dice, no vas a entrar. ¿Y quién queda como líder? Josué. Josué queda bajo liderazgo de todo el pueblo. Y cuando Josué empieza a liderar el pueblo, ¿qué es lo que naturalmente hubiera sentido Josué? Miedo. Es natural. ¿Por qué? Porque tenía que ir a enfrentarse contra otros reyes, ejércitos. Tenía que pelear. Y en ese momento, ¿qué es lo que le dice Dios? No le dice, tranquilo, Josué, no vas a pasar por guerra, no vas a pasar por esta situación difícil. Es más, voy a hacer que te desvíes y vayas tranquilito nomás a Canaán. No le dice eso. ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. Ese es mi estándar de mi vida de fe. No se confundan. El mundo te va a hacer creer que la oración es que tú le pides a Dios y Él te da lo que tú le pides. Y si no te pide es porque estás bajo alguna maldición o de repente no te escuchó. Eso no es el estándar. Recuerden siempre esto. La respuesta a la oración puede venir como un sí. Y gloria al Señor. Y puede venir como un no. Y gloria a Dios. O puede venir como un espera. Espera, que todavía no es el tiempo. Para esto, hermanos, le dije, comencé el mensaje diciendo, vamos a hablar de dos cosas. Uno, oración. Y la segunda, ¿cuál era? Preparación. Preparación. Y aquí viene la parte de la preparación. Porque oramos. ¿Amén? ¿Oramos o no oramos? Oramos, ¿cierto? Ahora viene la otra parte. Es prepararme. Es prepararme. El estudio de los remanentes, los pequeños, los jóvenes que están hoy presentes acá, no se trata de su capacidad, se trata de cuánto ustedes reciben de parte de Dios. ¿Sí? Siempre les digo esto. Yo me preparo el 100%. ¿Qué hago? Empiezo a ver el campo, empiezo a ver la necesidad del campo. Y cuando empiezo a ver la necesidad del campo, que hay almas muriendo allá afuera, que hay almas que necesitan escuchar el evangelio, ¿qué empiezo a establecer? Empiezo a establecer un sistema para que el evangelio se siga proclamando, tal como lo hicieron en la iglesia, la primera iglesia. Ayer teníamos un tiempo con las remanentes y hablábamos de esto. Les pregunto a ustedes también, ¿quién fue el padre de David? ¿Recuerdan? Isaí. ¿Ya? ¿Isaí fue un rey? No fue un rey. ¿Isaí fue de linaje de realeza? No fue de linaje de realeza. ¿Él fue un gran administrador, Isaí? No se sabe, no. Muy bien, eso es uno. David, antes de que fuese rey, ¿qué es lo que él fue? ¿Estaba en la mejor universidad de Israel? ¿Él estaba de repente en el mejor ejército de Israel? ¿Qué estaba haciendo David? Pastoreando ovejas. Pastoreando ovejas. Sin embargo, si ustedes leen Primera de Crónicas 20, 21, 22, 23, todos esos capítulos, se van a dar cuenta de la capacidad que tenía David para poder organizar todo el pueblo de Israel. No eran 100, no eran 1000, eran millones en el pueblo de Israel. ¿Y quién organizó todo esto? David. ¿Quién le dio toda esa sabiduría? Dios Padre Todopoderoso. Por eso les digo, y a veces los jóvenes se llegan a creer las mentiras del mundo. Es que no has estudiado en un buen colegio, es que no tuviste una buena familia, es que no tuviste buenas oportunidades. No es eso. Recuerden, ¿su estándar quién es? Es Cristo su estándar. No importa de dónde haya venido, no importa, de repente no tuve una familia que me pudo dar una buena educación, pero yo sé ahora que Cristo está juntamente conmigo. Y porque Él está juntamente conmigo, cualquier obstáculo que venga a mi vida, lo voy a poder superar.
Le decía, remanente, su pastor habla 3 idiomas: español, inglés y coreano. ¿Ya? Y por ahí 2 que más o menos puedo leer y escribir, el hebreo y el griego, por educación teológica. Eso es ahora, pero ustedes están en un ámbito mucho más avanzado todavía. ¿Saben por qué? Si ustedes ven las Olimpiadas en los años 80 nada más, la que ganó medalla de oro, ella quizás hizo un volantín para adelante, un volantín para atrás, unos pasitos aquí para allá, ¡pum! Medalla de oro. No fue gran cosa. A comparación de lo que es ahora, la medallista de oro, Simone Biles, creo que es la muchacha que ganó, creo que tiene, ahora ya está más grandecita, pero ¿ustedes han visto la capacidad que ella tiene? Se hace 3, 4 vueltas en el aire, al revés, al derecho, y gana medalla de oro. Comparen eso, de hace 20, 30 años a lo que es ahora. Esa es la capacidad que ustedes tienen ahora, remanentes. O sea, nunca se crean esa mentira que el mundo les quiere decir, no, es que no, ustedes vienen de un país diferente, de repente su economía no es la suficiente. Eso es mentira. Recuerden, mi estándar de fe es Cristo. Si Él está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es verdadero poder. Eso es solamente un ejemplo. A José en la Biblia, si ustedes leen la historia de José, José estaba con sus hermanos y un día pues sus hermanos deciden venderlo y llega a pasar mucha dificultad de José en toda su vida. Fue primero vendido como esclavo, luego lo acusan falsamente, lo meten preso, estuvo preso cuánto tiempo, y dentro de toda esa situación, ¿qué estaba haciendo Dios con la vida de José? Lo estaba preparando. Preparando, así como Dios preparó a David, preparando. José no fue a la mejor universidad administrativa de Israel o de Egipto en aquel entonces. José no tuvo una familia que lo ayudó en cómo salir adelante. No tuvo hermanos que le dijeran, José, tranquilo, nosotros vamos a trabajar, tú estudia. No tuvo esa oportunidad José. Sin embargo, ¿cómo Dios lo levanta a José? Como gobernador de todo Egipto. Si ustedes empiezan a ver ejemplo por ejemplo en la Biblia, se van a dar cuenta que es el mismo trasfondo. El mismo trasfondo. ¿Y qué me refiero con preparación? Obviamente estoy hablando de la parte académica. Remanentes, prepárense académicamente, estudien idiomas, ¿sí? Prepárense lo mejor que puedan. Pero cuando hablo de preparación, estoy hablando del trato que Dios va a tener con mi vida. Dios me está preparando en estos momentos. Eso es un entrenamiento. No sé si escuchará este mensaje hoy, pero hay un hermano en la fe que recién está conociendo estas cosas del Evangelio y es bonito porque está muy emocionado, apasionado con esto. Oro por su vida, de verdad. Me llamó hace unos días. Me dice, pastor, me dice, ¿qué ha pasado? Le digo, mira que estoy pasando una situación difícil, usted lo sabe, ¿no? Sí. Y justo me había salido un viaje con todo pagado. Y ya estaba preparando mi viaje para poder salir, para poder, ¿no?, relajarme un poco, porque de verdad que todo lo que me está pasando me ha estresado mucho. Y cuando llego a un lugar, tomo un taxi, llego a un lugar, se me pierde mi billetera y mis documentos. Entonces tenía 2 opciones, porque yo no sé nada, nunca he viajado en realidad, no sé nada de esto, me desesperé, me dice, no sé qué hacer. Entonces tenía 2 opciones, o cancelo el boleto, que me podrían devolver al menos una parte de lo que he invertido o lo que me estaban dando, o esperar. Y en mi desesperación cancelé mi boleto, me dice. ¿Y sabes qué? Que me acaban de llamar para decirme que he encontrado mi billetera. ¿Por qué me pasa esto, pastor? Me dice, ¿por qué? Le digo, mira, si tú te das cuenta, antes que tú creyeras a Cristo, estas cosas ni te afectaban. Pero ahora que crees en Cristo, ¿te estás dando cuenta, no? Que vienen más problemas, vienen más adversidades, vienen más cosas. ¿Sabes por qué? Porque estás más susceptible al ámbito espiritual.
Estás más susceptible al ámbito espiritual. Y ¿sabes qué? Otra cosa, tienes un enemigo. Y ese enemigo va a querer desanimarte de cualquier manera. Pero dime algo, ¿oraste para que encuentres esa billetera? Sí, me dice. ¿Y qué pasó? ¿Te respondió Dios o no? Sí, me dice. Ese es tu respaldo. O sea, Dios está contigo. Lo que Él está haciendo contigo ahora es tratando con tu vida, te está preparando. Hay que ver que la oración se va a conectar con la preparación. A mis hermanos varones, cuando le pedimos fuerza al Señor, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar cosas para poder levantar nuestra fuerza. Si le pedimos valentía, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar demonios para poder destruirlos en el nombre de Jesucristo, para aprender lo que es valentía en el nombre de Jesús. O sea, es la preparación. Oramos, le pedimos al Señor y disfrutamos nuestra presencia, su presencia con nosotros, pero dentro de eso, ¿qué hace el Señor con nuestras vidas? Nos empieza a preparar. A preparar. Y como les dije, hay veces que no nos va a gustar. ¿Ah? Hay veces que no. Dile a tu hermano, a veces no te va a gustar, dile. A veces no te va a gustar, pero es necesario. Amén. Es necesario. Con esto, si somos peregrinos, vamos a tener la oración del peregrino. 24 horas de oración. Hemos leído hoy Filipenses capítulo 1, ya entramos al libro de Filipenses y hemos leído versículos 1 al 10. Y en el versículo 4 dice algo Pablo muy interesante, dice: en todas mis oraciones por ustedes siempre oro con alegría. En todas mis oraciones con ustedes siempre oro con alegría. ¿Dónde está escribiendo esto Pablo? En la cárcel. No está Pablo en una playa. No está Pablo en un centro recreacional, un lugar bonito con su limonada con hielo, no. Está en la cárcel Pablo. Y en la cárcel, ¿qué está diciendo Pablo? Hermanos, en todas mis oraciones por ustedes siempre oro con alegría. Eso es oración de 24 horas. Por la mañana, hermano, hermana, hagan oración. Ni bien se despierten, ni bien abran los ojos. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni bien despierten, agradezcan a Dios por la vida que Él les ha dado. Gracias, Señor, porque hoy has iluminado mis ojos. Gracias, Señor, porque hoy me estás dando un nuevo día para poder complacer tu corazón. Agradezcan todos los días de su vida. Amén. Por la tarde, mientras están trabajando, mientras están estudiando, mientras están yendo a donde tienen que ir, piensen en esto en oración. Señor, hoy de repente tienes a alguien preparado allí para que yo le pueda compartir el evangelio. Abre su corazón para que yo le hable de ti. Simplemente es testificar. Simplemente es decirle lo que Cristo hizo en mí, también lo puede hacer en ti. Cristo me libró de las tinieblas. Cristo me rescató. Cristo me ha dado una nueva vida. Eso también puede pasar contigo. Y por la noche, mientras están haciendo todo el día oración, simplemente pidan al Señor que restaure su cuerpo, restaure su cerebro, restaure su alma, restaure su corazón y hagan respiración profunda antes de dormir y verán cómo tranquilamente van a descansar. Amén. Oración, 24 horas. Todo problema, todo conflicto, toda crisis son oportunidades para renovar. Amén. Todo problema, todo conflicto, toda crisis son oportunidades para renovar. 25 horas de oración. El versículo 10 dice esto. Versículo 10 dice: así podrán discernir lo que es mejor. Muchas veces somos engañados por cosas o distraídos. ¿Por qué? Porque no somos o no tenemos discernimiento. A veces viene el problema o el afán o la aflicción y eso nos mueve nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos discernir que en realidad este problema no es un problema sino una bendición. Y esto pasa en muchos de nosotros en nuestra vida de fe. Por eso hoy estamos reunidos acá. Amén. Para entender
de que tengo que tener una disciplina de concentración en la oración. Una disciplina de oración. Una disciplina a la cual me puedo concentrar en la oración. Sinceramente hablando, no me respondan, simplemente ustedes mediten en esto. ¿Cuánto tiempo me dedico yo a orar durante la semana? No me respondan, simplemente piensen en esto. ¿Cuánto tiempo realmente me dedico? No simplemente que me siento a orar por los alimentos, que eso está excelente, que lo hagan. No simplemente que por la mañana se levanten a orar, sino un tiempo dedicado a la oración. Un tiempo en el cual yo digo, estos 10 minutos voy a apagar mi celular, voy a dejar de lado el Facebook, voy a apagar mi Instagram, mis remanentes que están escuchando, voy a dejar de lado cualquier tipo de plataforma y me voy a dedicar solamente a la oración. 10 minutos. Eso requiere de disciplina. Amén. ¿Y cómo comenzamos esto? Pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría y nos dé discernimiento. Esta semana conversábamos con las remanentes y me decían, es que, pastor, en el colegio me enseñan disciplina. Yo pienso que los colegios me enseñan disciplina. Yo le dije, no, estás equivocada. Porque si eso fuera cierto, entonces todos los alumnos estuvieran disciplinados. Y la realidad es que no es eso. Hay muchos alumnos que no son disciplinados. Entonces no es el colegio que te enseña esto. Claro, el colegio ayuda, pero la disciplina comienza contigo mismo. Contigo mismo. Hay un boxeador que define la disciplina de esta manera. Dice, la disciplina es hacer lo que más odias como si fuera lo que más amas. Es hacer lo que más odias como si fuera lo que más ama, decía. Esa es la disciplina. Y cuando escuché esa palabra dije, es cierto. Bueno, en este caso no odiamos, ¿no? Pero nos cuesta levantarse temprano para orar, oración de madrugada. ¿Les cuesta o no les cuesta? ¿Ah? Tomar un tiempo separado para orar es difícil, pero por eso se llama disciplina. Tengamos un tiempo de disciplina delante del Señor y verán que el Señor nos va a bendecir. Amén. Empecemos a tener discernimiento, no con sabiduría que viene del mundo, sino que proviene directamente del trono celestial. El versículo 3 dice esto. Versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Esto es la oración de intercesión. Ustedes sabrán que aquí en la iglesia los días miércoles y los días viernes hacemos oración de intercesión. Ponemos una lista y empezamos a interceder por los hermanos y hermanas. Y habrán escuchado su nombre por ahí de repente que estamos orando por ustedes. ¿Por qué? Porque cuando intercedemos por las personas se conecta con lo eterno. ¿Saben por qué? Porque la oración trasciende el tiempo y el espacio. La oración trasciende el tiempo y el espacio. Podemos estar acá en Perú y tendremos un familiar en Estados Unidos, en Italia, donde sea, y oramos por esa persona y puede recibir respuesta. ¿Saben por qué? Porque la oración trasciende el tiempo y el espacio. Por eso es que Pablo no dejaba de orar. Decía Romanos 1:9, Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo, escuchen bien, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. ¿Cuánto oraba Pablo por la iglesia en Roma? Me acuerdo de ustedes sin cesar. 1 Corintios 1:4. Doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Intercediendo por la iglesia en Corinto. 2 Corintios 1:11. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo, como él intercedía y les pide también que oren por él. Filipenses 1:4. En todas mis oraciones por ustedes siempre oro con alegría. Colosenses 1:3. Después yo le voy a pasar
este formato para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Colosenses 1:3. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, siempre que oramos por ustedes. Oración de intercesión. Primera de Tesalonicenses 1:2. Siempre damos gracias a Dios por ustedes, por todos ustedes, cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Y algo que les vengo desafiando a la iglesia todo el año en realidad ha sido, hagan una lista de oración. Escriban los nombres de por quien ustedes están intercediendo. Amén. No solamente me lo escriban a mí para que yo ore por ellos. Ustedes tengan esta lista. Pastor, ore por... Amén, voy a orar. Pero yo espero que ese nombre también esté en su lista de oraciones de ustedes. Amén. Hagamos una lista de oración. Si tuvieran personas que le deben, ¿no haría una lista? ¿No es cierto? Una lista de deudores acá. Ahí sí rapidito lo hacen, ¿no es cierto? Para cobrar. ¿Ah? ¿Cuánto más para interceder en oración por ellos? Amén. Una lista de oración. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y Pablo, en esta oración de intercesión que llega a levantar discípulos. Finalmente, ese es nuestro propósito, levantar discípulos. A Timoteo le dice, mi verdadero hijo en la fe. No le dice hermano en la fe a Timoteo, le dice hijo en la fe. A mi querido hijo Timoteo le dice. Hermanos, hermanas, todos los remanentes aquí son nuestros hijos. Amén. Hay que amarlos como tal. Hay que interceder por ellos como tal. Así como intercedemos por nuestros propios hijos en oración, hagamos por todos los niños que están aquí en la iglesia. Amén. Que ellos se levanten de la mejor manera y remanentes sepan que acá en la iglesia tienen papás, tienen mamás espirituales. Amén. Que vamos a estar allí. Cuando ustedes necesiten algo, allí vamos a estar. Amén. Allí vamos a estar. No se preocupen. Concluyo con esto, el versículo 6. Para terminar el mensaje del versículo 6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido de esto, decía Pablo. Si Cristo te llamó y Él es tu Padre y Él es tu Salvador, Él se va a responsabilizar de ti. Y Él te va a ir perfeccionando hasta el día que Él regrese o te llame a su presencia. Amén. ¿Somos débiles? Sí. Yo sí soy débil, pero aquel que habita en mí es todopoderoso. Amén. ¿Tenemos debilidades? Claro que sí. Pero Él, que es perfecto, me va a ir perfeccionando día tras día. Día tras día. Ayer hablaba con los remanentes acerca de esto. Es una promesa de Jesús. Tal como los padres, cualquier padre que tiene un hijo recién nacido no dice, bueno hijito, ya naciste, ya tú ves cómo vas a salir adelante, nos vemos, chao. Nadie dice eso. ¿Qué hacen los padres? Los sigue cuidando hasta que tiene 15, 18, 20, 30, 40. No, a mí me pasé ya. Hay padres así, ¿eh? Hay padres que pueden tener 50 años y igual sigue siendo bebé. ¿Ah? ¿Qué nos da a entender eso? Si nosotros, por eso Jesús decía, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus padres, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Si Dios en Cristo Jesús decidió rescatarnos, sabiendo todo lo sucio que estábamos, sabiendo todo lo malo que teníamos nosotros, Él nos va a ir perfeccionando día tras día. Nos va a ir atrayendo su corazón. Había cosas en mí, dentro de mí, que antes me atraían del mundo. ¿Y qué pasó? Dios me fue atrayendo más y más a Él a tal punto de que las cosas del mundo no me interesan. No me interesan. Si tú me hablas de música del mundo,
No es porque un pastor vino y me dijo, deja de escuchar música mundana. No, no es por eso. Es porque llegué a conocer tanto a Cristo que lo único que quiero es alabarlo a Él. Y las cosas del mundo, bueno, de vez en cuando, ¿no? Que a veces una canción sale por ahí que te hace mover ahí, ¿no es cierto? Si de la carne quieres salir ahí, ya no ves. No me malinterpreten. Mis hermanos y mis hermanas que de repente están en eso. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Amén. La va a perfeccionar. Sigamos en esto. No nos desanimemos. Las palabras claves de hoy, ¿cuál fueron? Oración y preparación. ¿Ah? Esto es una promesa. No te desanimes. Cristo no ha terminado contigo. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado. Cristo no ha terminado contigo. ¿Ah? Cristo no ha terminado con nosotros. Él está trabajando en nosotros ahora. La mayor razón por la que los creyentes dejan de orar es porque piensan que la oración no funciona. No es cierto. La palabra de Dios es nuestra seguridad. Amén. Dios en su soberanía absoluta tiene un plan absoluto para mí. Solo debo aferrarme al pacto absoluto y avanzar dentro del camino absoluto, viendo la meta absoluta de Dios. Si me doy cuenta de esto, hermano, donde sea que vayas, vas a poder orar y vas a poder levantar una torre de oración. Donde sea que se encuentren, van a poder tener oración delante del Señor. ¿Y eso qué va a levantar en ustedes? Las obras. Amén. Las obras de Dios. Basta que uno se levante. Se levantó Priscila y Aquila. Ellos dieron toda su devoción para que Pablo vaya a predicar el Evangelio y se levante este movimiento que hasta el día de hoy, más de 2000 años después, aún seguimos hablando de Jesucristo, gracias a la obra que ellos comenzaron. Entonces, ¿cómo es que una iglesia tan pequeña como la iglesia primitiva pudo hacer cosas tremendas? Fue por medio del poder del Evangelio. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por la palabra que hoy nos transmites. Señor, permítenos ser personas de oración. Permítenos ir en este camino como peregrinos que conocen el poder de la oración. Sabemos que estás tratando con nuestras vidas, amado Dios, porque nos vas a perfeccionar. Y pedimos, amado Dios, que nos podamos rendir completamente a tu voluntad y podamos ser transformados. Que nuestro corazón sea solamente para servirte, amarte y alabarte y adorarte. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.